Hola, bienvenido o bienvenida a nuestro canal de YouTube de Asesoría Educacional. Suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo video de nuestra serie. Y vamos a comenzar. En esta clase estaremos viendo la interpretación y presentación de resultados, el uso de software estadísticos como SPS, R, Excel, la interpretación de los resultados obtenidos, elaboración de tablas y gráficos para presentar los resultados, redacción de las conclusiones y ejemplos de aplicación. El uso de software estadístico es esencial en el análisis de los datos para llevar a cabo análisis estadísticos de manera eficiente y precisa. Existen diferentes opciones de software disponibles en el mercado, entre los que se incluyen SPS, R y Excel, entre otros. Como hemos visto, hacer los análisis estadísticos o aplicar la estadística a nuestros análisis de datos son métodos complejos. SPS es uno de los programas estadísticos más populares y utilizados en la investigación científica y de mercado. Es un software completo que proporciona herramientas para la realización de análisis univariados y multivariados, como los test ANOVA, análisis factorial, regresión lineal y logística, entre otros que hemos visto. SPS es conocido por su facilidad de uso y por su capacidad para manejar grandes conjuntos de datos. R es un lenguaje de programación y un software estadístico libre y de código abierto, o sea, es gratuito. El SPS es un software pago. R se utiliza ampliamente en la investigación científica y de mercado. Proporciona una amplia variedad de paquetes estadísticos que permiten realizar análisis univariados y multivariados, como el t-test, ANOVA, análisis factorial, regresión lineal y logística, entre otros, igual que el SPS. R es conocido por su flexibilidad y su capacidad para personalizar el análisis estadístico. Excel o Microsoft Excel es una herramienta de hoja de cálculo que también se utiliza comúnmente para el análisis de datos. Si bien Excel no es un software estadístico especializado, proporciona una variedad de herramientas estadísticas básicas como el t-test, ANOVA y regresión lineal, entre otros. Excel es conocido por su facilidad de uso y su capacidad para manejar pequeños conjuntos de datos. En general, la elección del software estadístico depende del tipo de análisis que se desea realizar y del tamaño del conjunto de datos, de la experiencia del usuario y del presupuesto disponible. Es importante aprender y dominar al menos uno de estos programas para poder realizar análisis estadísticos precisos y efectivos. La interpretación de los resultados obtenidos es una de las partes más importantes del proceso de análisis. La interpretación de los resultados implica la identificación y explicación de los patrones y tendencias en los datos, así como la identificación de las relaciones entre las variables analizadas. Los consejos para la interpretación de resultados de un análisis son: comprender los conceptos clave. Es importante comprender los conceptos utilizados en el análisis de resultados, como la media, desviación estándar, el coeficiente de correlación, el coeficiente de determinación, entre otros. Si no se comprenden estos conceptos, puede resultar difícil interpretar los resultados del análisis. Identificar los patrones y tendencias. Se deben buscar patrones y tendencias en los datos analizados. Esto puede incluir la identificación de valores atípicos, la presencia de picos o valles en un gráfico, la aparición de patrones repetitivos, entre otros. Evaluar la significancia estadística. Determinar si las diferencias o relaciones observadas son estadísticamente significativas o simplemente son el resultado del azar. Para poder evaluar esta significancia estadística es muy importante a veces tener un volumen de datos adecuado. Si el volumen de datos es muy pequeño, puede ser resultado del azar los resultados que estamos viendo en nuestra investigación. Considerar el contexto. Por ejemplo, los resultados pueden ser diferentes en diferentes momentos o en diferentes grupos de personas. Identificar las limitaciones del análisis, como el tamaño de la muestra, la calidad de los datos, la validez de los métodos utilizados, entre otros. Identificar estas limitaciones puede ayudar a explicar cualquier resultado inesperado o inconsistente. En general, la interpretación de los resultados de un análisis requiere un conocimiento sólido de las técnicas estadísticas utilizadas, así como una comprensión detallada de los datos y el contexto en el que se recopilaron. Ahora, para hacer la elaboración de tablas y gráficos para presentar los resultados, debemos identificar los objetivos de la presentación. Antes de comenzar a elaborar tablas y gráficos, es importante identificar los objetivos que estamos presentando. ¿Qué información se quiere comunicar? ¿Cuál es el público objetivo?
Estas preguntas pueden ayudar a seleccionar tipos de tablas y gráficos más apropiados. Seleccionar el tipo de gráfico adecuado. Hay una gran variedad de tipos de gráficos como barras, lineales, pastel, dispersión, entre otros. Es importante seleccionar el tipo de gráfico adecuado para los datos que se quieren presentar. Por ejemplo, un gráfico de barras es útil para comparar las cantidades, mientras que un gráfico de línea es útil para mostrar tendencias. Presentar los datos de manera clara. Las etiquetas y leyendas deben ser precisas y descriptivas. Las tablas y gráficos deben ser fáciles de leer y comprender. Evitar el exceso de información. Demasiados datos pueden dificultar la interpretación. En general, se deben presentar solo los datos más importantes en nuestras tablas y gráficos. Ser consistente. Por ejemplo, si se utiliza un tipo de gráfico en un lugar, se debe utilizar el mismo tipo de gráfico en otros lugares para representar datos similares. Incluir notas explicativas. Por ejemplo, se pueden incluir notas sobre la fuente de datos, los métodos utilizados o las limitaciones del análisis. La elaboración de tablas y gráficos efectivos requiere un conocimiento sólido de los datos y del público objetivo. Es importante seleccionar el tipo de gráfico adecuado y presentar los datos de manera fácil y clara de entender. Con la atención adecuada a los detalles, las tablas y los gráficos pueden ser una herramienta poderosa para comunicar los resultados de un análisis de resultados. Veremos ahora la redacción de las conclusiones. La redacción de las conclusiones de un análisis de resultados es una parte crucial del proceso, ya que es la forma que se presentan los hallazgos clave del estudio y se resumen las principales implicaciones para el problema o fenómeno que se investigó. Las recomendaciones para redactar unas conclusiones efectivas son: resumir los hallazgos clave. Debe ser una descripción breve y clara de los resultados más importantes. Hacer referencia a los objetivos del estudio. Esto implica indicar si se han cumplido los objetivos planteados al inicio de la investigación o no. Identificar las implicaciones prácticas. Es importante indicar las implicaciones prácticas de los hallazgos para la política o la toma de decisiones en el campo de estudio. Hacer recomendaciones. Si es posible, hacer recomendaciones basadas en los resultados del análisis. Estas recomendaciones deben ser precisas y específicas. Limitaciones. Esto puede incluir limitaciones de la muestra, del diseño de la investigación o de las técnicas de análisis utilizadas. Reflexionar sobre las posibles áreas de investigación futura. Finalmente, es importante expresar las posibles áreas de investigación futura que surgen de los resultados del análisis. La redacción de las conclusiones claras y precisas pueden ayudar a garantizar que los resultados del análisis se comuniquen de manera efectiva. Vamos a ver un ejemplo de análisis de los datos de una investigación. Dice, un investigador desea analizar el impacto del tamaño de las porciones de alimentos en el consumo de calorías en un grupo de participantes. Se reclutaron 100 participantes y se le asignó aleatoriamente a dos grupos, el grupo A y el grupo B. Al grupo A se le dio una porción de comida pequeña, mientras que al grupo B se le dio una porción de comida grande. Los participantes se sometieron a un seguimiento de una semana, durante el cual se les pidió que registraran todo lo que comían y bebían. Al final de la semana, se calcularon las calorías consumidas por cada participante y se realizaron los siguientes análisis de datos. Se realizó una prueba T para comparar el consumo de calorías entre los dos grupos. Se encontró que los participantes del grupo B, porción grande, consumieron significativamente más calorías que el grupo A, porción pequeña, con una diferencia media de 300 calorías por día. Se realizó un análisis de regresión para determinar si el tamaño de la porción estaba relacionado con el consumo de calorías. Se encontró que el tamaño de la porción estaba significativamente relacionado con el consumo de calorías, con un coeficiente de regresión de 0,45. Se realizó el análisis de varianza ANOVA para determinar si había diferencias significativas en el consumo de calorías entre los diferentes días de la semana. Se encontró que no había diferencias significativas en el consumo de calorías entre los diferentes días de la semana. Se elaboraron gráficos de dispersión para visualizar la relación entre el tamaño de la porción y el consumo de calorías. Se encontró que había una relación positiva entre el tamaño de la porción y el consumo de las calorías. En conclusión, este estudio demuestra que el tamaño de las porciones de alimentos tiene un impacto significativo en el consumo de calorías, con las personas que consumen más calorías cuando se les da una porción más grande en comparación con una porción pequeña.
Este hallazgo tiene implicaciones importantes para la industria alimentaria y puede ayudar a informar la toma de decisiones en la planificación de comidas y las porciones de hábitos alimentarios saludables. Aquí estamos terminando esta serie de videos dedicada al análisis estadístico de los datos. Más adelante estaremos realizando una serie de videos donde aprenderemos a utilizar el software SPS de análisis de resultados y el gestor bibliográfico Mendeley. Además, tendremos una serie de videos para aprender a realizar artículos originales. Bendiciones para todos y nos estaremos viendo más adelante. Hasta aquí nuestro tema de hoy. Nos vemos en el próximo video. Si les gustó nuestro contenido, suscríbase a nuestro canal y dele a la campanita para recibir notificación de los próximos videos de esta serie. Y déjenos en los comentarios qué contenidos desea ver o alguna duda sobre el contenido de este video.